Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Bien, muy buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Soluciones Médicas, Salud Educativa al más alto nivel. Estamos agradecidos de Dios por la oportunidad que nos da en este domingo de estar una vez más ante ustedes y llevarles su programa favorito de fin de semana, su programa médico líder de la región norte del país y, por qué no, del mundo, porque también estamos en la red a través de nuestro portal www.telecontacto.tv. En la noche de hoy hemos invitado a la gastroenteróloga de referencia de Soluciones Médicas y vamos a hablar de enfermedad inflamatoria intestinal. Recientemente se estuvo realizando una actividad, cada día son más los pacientes que se diagnostican de enfermedad inflamatoria intestinal y vamos a hablar con la doctora Zunilda Borges acerca de lo que es esta enfermedad y cuáles son las manifestaciones y cómo usted podría identificar si está padeciendo de enfermedad inflamatoria intestinal. Así que no se muevan de ahí. Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel, ya está en el aire. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, amigos, estamos en el plato fuerte de la noche y recuerde que la primera parte de la entrevista de Soluciones Médicas llega gracias a Inmunocal. Inmunocal es el suplemento a base de cisteína bioactiva. Cuando usted se toma este suplemento, entonces esto estimula el glutatión y si usted tiene glutatión alto, usted va a tener sus células de defensa altas. Cuando vengan las bacterias, los virus, las enfermedades, no le van a hacer nada porque usted sencillamente va a tener sus linfocitos T, sus linfocitos B, sus inmunoglobulinas, sus anticuerpos en óptimas condiciones y eso va a pasar desapercibido. Es lo que yo hago todos los días en la mañana, me tomo mi sobrecito de Inmunocal y así estar en óptimas condiciones y cada domingo compartir la entrevista de Soluciones Médicas, que en la noche de hoy hemos invitado la gastroenteróloga de referencia de Soluciones Médicas, la doctora Zunilda Borges, y con ella vamos a hablar de enfermedad inflamatoria intestinal. Buenas noches, doctora, bienvenida a Soluciones Médicas. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bien. Doctora, antes no se oía hablar mucho de enfermedad inflamatoria intestinal o ahora se están diagnosticando muchos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Sí, antes no se conocía muy bien la enfermedad porque muchas veces pues ni se pensaba en ella, pero ya hoy en día con lo que es el avance de las investigaciones, los estudios, todo lo que es la información que todo el mundo tiene a mano con el internet, con las redes, etcétera, ya mucha gente está bien informada y cuando tiene pues los síntomas referentes a esta enfermedad pues ya está buscando a ver qué es lo que pasa. Cuando la gente dice yo me siento como los intestinos inflamados, ¿a eso se refiere la enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Tienen las personas, los pacientes, el concepto de lo que es en sí la enfermedad inflamatoria intestinal? ¿O cuando ellos dicen que tienen una inflamación en los intestinos, se refieren a otros síntomas que no tienen que ver nada con la patología en sí? Bueno, en realidad, como su nombre lo dice, la enfermedad inflamatoria intestinal es una inflamación del intestino, pero se va a caracterizar por otros síntomas que lo va a definir mejor, como es el síntoma de la diarrea crónica. O
Sabemos que una diarrea crónica es aquella diarrea que no mejora luego de 3 semanas de tratamiento, y esta se va a caracterizar porque esta diarrea tiene moco, tiene pus, puede tener sangre, y sobre todo el paciente se siente muy enfermo, incluso deja de comer, tiene pérdida de peso, muchos síntomas referentes que se ven como un paciente muy crónico, por lo que decir que tengo el intestino inflamado nada más no es simplemente pensar en enfermedad inflamatoria intestinal, sino que hay otras cosas más. O sea que ese síntoma, el síntoma principal es la diarrea crónica, esa diarrea que generalmente es continua y que se mantiene por más tiempo. ¿Qué otros síntomas podría sentir un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal? También esta enfermedad tiene otras manifestaciones muy bien claras, que son las manifestaciones extraintestinales. El paciente puede tener problemas en los ojos, problemas en las articulaciones, problemas en la piel. De hecho, hay muchos que a veces no le dan tanta importancia a la diarrea, sin embargo, le dan más importancia a otros síntomas, como son los pacientes que tienen, por ejemplo, artritis, que tienen una uveitis en los ojos, etcétera. O sea que hay algunos pacientes que ni a la diarrea aparentemente le dan importancia. Pero también, como un síntoma muy importante, los pacientes van a tener mucho dolor abdominal. Los pacientes se van a sentir inflados, van a tener mucha flatulencia y muchos dolores cólicos, y estos dolores cólicos lo van a llevar al baño. Estos dolores cólicos son muy fuertes, pueden tener escalofríos, y ya tras el dolor cólico inmediatamente el paciente entonces presenta una diarrea. ¿Hay una edad específica donde el paciente podría desarrollar esta enfermedad? ¿Hay una edad, unos años específicos, o se puede ver a cualquier edad? Exactamente, esta enfermedad es de pacientes jóvenes. ¿De pacientes jóvenes? Sí, de hecho los pacientes debutan en lo que es la primera década y la segunda década de la vida. No es una edad que tiene que ser así, pero... O sea, estamos hablando de los 10 y los 20 años de edad. Sí, exactamente. O sea, tenemos enfermedad inflamatoria en niños, a veces debutan muy temprano, pero ya posteriormente, donde más el pico alto de la edad, aproximadamente es de 20, 25 años. Esta es una enfermedad de jóvenes. No quiere decir que no le dé a los pacientes de 30, 40, 50, incluso hasta 60, pero se caracteriza mucho más porque es una enfermedad de pacientes jóvenes. Cuando un paciente tiene enfermedad inflamatoria intestinal, por lo general, estos pacientes van al médico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de estos pacientes? Porque la diarrea es un síntoma común para múltiples afecciones del tracto gastrointestinal. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal? Bueno, el diagnóstico, más bien, inmediatamente el paciente llega con los síntomas, ¿verdad? El cuadro clínico. Ya cuando pensamos en una diarrea crónica, ya hoy en día tenemos que pensar en una diarrea que no mejora, un 80% podemos guiar el diagnóstico por lo que es la historia clínica, pero claro, el diagnóstico por excelencia lo va a hacer lo que es la colonoscopía y una endoscopía, principalmente lo que es la colonoscopía, que es lo que nos va a dar el diagnóstico junto con más análisis, estudios radiológicos, estudios analíticas de laboratorio, prueba de heces fecales, etcétera. Pero sí, el diagnóstico por excelencia lo va a dar lo que es la colonoscopía con ileoscopía. Ileoscopía es lo que es la primera o la última parte del intestino delgado que uno lo puede canalizar por medio de la colonoscopía, y que en el caso de enfermedad de Crohn, porque son dos enfermedades, lo que es la colitis ulcerativa y lo que es la enfermedad de Crohn, esta afecta esta parte del intestino que es el ilion terminal en más de un 40%, y esa parte siempre debe de explorarse para uno tener un diagnóstico todavía más seguro, siempre y cuando estemos pensando en lo que es enfermedad de Crohn. Si es en colitis ulcerativa, que es lo que va a afectar todo el colon, inmediatamente entremos o vayamos explorando el colon, ya vamos a tener el diagnóstico macroscópicamente. Casi siempre, en más de un 80%, el diagnóstico lo va a dar lo que es la colonoscopía. ¿Hay factores que predisponen, o esto es una enfermedad que tú naces con ella?
la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad que tú puedes adquirir o es una enfermedad que ya tú vienes con ella y luego la desarrollas? Hay factores ya muy claros, predisponentes, lo que es la genética, hoy en día lo que O sea es que si tuvo familiar con Crohn, principalmente con enfermedad de Crohn, exacto, entonces hay riesgo de que padezca eso también. claro que sí. Igual que defectos en lo que es el aparato inmunológico, que van a desencadenar esta enfermedad, lo que son los factores ambientales, llámese dieta, cigarrillo, estrés, bacterias, todo esto está muy relacionado a lo que es el desarrollo de esta enfermedad. Antes se decía, y recuerdo cuando estábamos en la universidad, se hablaba de que estas enfermedades, tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerativa, eran enfermedades de países que estaban en muy desarrollo. Y uno pensaba que nunca iban a llegar a nosotros. ¿Por qué se asocia el desarrollo de los países a estas enfermedades inflamatorias? Bueno, ya igual que todo ha ido cambiando. Hace más de 15, 20 años se hablaba de, como tú dices, los países en vía de desarrollo. También se veía mucho en pacientes judíos, pero eso ha cambiado mucho. Igual ya en nuestro país, todo lo que es Latinoamérica, ya tenemos enfermedad inflamatoria con mucha frecuencia en este medio. O sea, también los países subdesarrollados tenemos esta vía. Se dice que tiene mucho que ver con lo que es personas que viajan, ¿verdad? O se mudan de un país desarrollado a un subdesarrollado. También tiene mucho que ver lo que tiene que ver, como todo, lo que es la dieta, lo que es el consumo de alcohol y todos esos factores desencadenantes que ya no importa en qué país tú estés, sino que esto va a ser ya frecuente en cualquier país que tú vivas. ¿Cuál es la importancia del estrés o qué papel juega el estrés en estos pacientes? Bueno, el estrés está muy relacionado a lo que es el mismo, hay un síndrome que se llama síndrome de intestino irritable que da en esta enfermedad. Y esto yo siempre le digo a los pacientes, el que tiene esta enfermedad no se puede estresar porque está muy relacionado a lo que es la actividad de la enfermedad. Te da una irritación, unos cólicos, un problema, tú con un problema pensando en una cosa y en la otra, y se estimula lo que es el intestino y por ende van a estimular lo que son la peristalsis y va a llevar a una diarrea. Entonces, y actividad como tal de la enfermedad, porque tú sabes que esta enfermedad, lamentablemente en este país, todavía, bueno, tenemos que informarnos, tenemos que aceptar esta enfermedad. Yo le hablo también a los pacientes, tenemos ya que aceptar la enfermedad, porque es que ya no hay de otra. Y aparte de eso, es una enfermedad que no se cura, se mantiene en el tiempo muy bien, pueda que no va a morir de eso. Si usted tiene una enfermedad controlada, puede que no se vaya a morir de eso. Entonces, no hay que estresarse, hay que ya llevar las cosas con calma, aceptar la enfermedad, yendo a su médico, comiendo saludable y evitando lo que son los factores desencadenantes de la actividad, que en ese factor desencadenante entonces viene siendo lo que es el estrés. Ok. Antes se hablaba de la raza y se hablaba de que la enfermedad era más común verla en pacientes de raza blanca que en los pacientes afroamericanos, que en nosotros los morenitos. ¿Todavía sigue dándose esa relación? No, ya está demostrado que en cualquier raza. Sí, usted puede verlo en negro, en blanco, en lo que sea, es igual que el sexo. Antes se veía más en varones que en mujeres, ahora ya es mitad a mitad. O sea, puede verse tanto en mujeres como en hombres. Bien, la colitis ulcerativa, ¿se podría considerar como parte de lo que son las enfermedades inflamatorias intestinales? Claro, es parte de ella. Claro. Bueno, vamos a ver. La enfermedad inflamatoria tiene lo que es la enfermedad de Crohn, lo que es el CUSI, que es la colitis ulcerativa o colitis indeterminada, que son esas dos variantes principales. Y la otra, que es más bien la colitis indeterminada, que no va ni con Crohn ni con colitis, o sea, tiene características de las dos. ¿Ves? Pero esta en el tiempo, ya con el desarrollo de la enfermedad, el paciente va como definiendo a una específicamente, o sea Crohn o sea colitis, pero principalmente son estas dos. O sea que, hablamos de eso. ¿Cuál es más común encontrarla en la República Dominicana? Igual, nosotros, bueno,
te voy a hablar de nuestra experiencia. De la estadística que ustedes tienen, por ejemplo, aquí en el programa. Sí, hoy en día tenemos un 50-50. 50-50. Sí, o sea, la mitad de los pacientes tienen colitis y una mitad tiene enfermedad de Crohn. Ok. Hay una pregunta que nos hacen en las redes sociales y es que si la enfermedad de Crohn se puede sanar por un tiempo y luego puede volver. O sea, no, sí. Parece que habla como de que si hay una recidiva claro que y luego sí. viene. Claro que sí, incluso esto caracteriza la enfermedad. Sí. Claro que sí, tienen periodos de recidiva o asintomático. Asintomático, totalmente. Y luego entonces por factores puede volver o por la misma inmunidad del organismo, porque es que esto es un proceso inmunitario. Eso es muy importante porque hay muchos pacientes que, principalmente con enfermedad de Crohn, son esos pacientes que lo operan, mejoran inmediatamente de su enfermedad y creen que se curaron. Esta enfermedad no cura. Esto es una enfermedad que puede tener recidiva en el tiempo. Incluso se habla hasta de 10 años de recidiva. O sea, la enfermedad está inactiva, pero puede que vuelva posteriormente, puede no. Vuelve, porque es una enfermedad crónica que no se cura y todo el mundo lo sabe. Claro que no. O sea que eso es de por vida. De por vida. Se controla bastante bien, el paciente puede hacer su vida normal, pero tiene que llevar los controles, tiene que llevar una educación de su enfermedad, tiene que visitar a los médicos y tiene que concientizarse de que tiene una condición, porque esto es una condición, pero es una enfermedad que llevando el control, pues el paciente puede vivir la vida entera sin ningún tipo de problema. Ok. Entonces, una vez que se hace diagnóstico de enfermedad de Crohn o de colitis ulcerativa, esos pacientes hay que someterlo a un programa riguroso de tratamiento. Usted ahorita habló de cirugía. ¿Está la opción quirúrgica como parte de la modalidad de tratamiento para esos pacientes? Bueno, lo que pasa es que hay indicaciones para la cirugía. O sea, hay un determinado grupo de pacientes que son, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, que hay estenosis de algunas partes del intestino, el paciente se obstruye y tiene que operarse de emergencia. Las cirugías prácticamente son de emergencia, excepto que sean fístulas perianales, que ya son unas cirugías mucho más electivas. Si es en colitis ulcerativa, también es una cirugía de emergencia, porque hay que hacer una colectomía para mejorar a un paciente que ha llegado a una gravedad, por ejemplo, porque le ha dado un sangrado muy profuso y haya que operarlo. La fístula es una condición que puede afectar, que puede estar cohabitando con la enfermedad inflamatoria intestinal, o estos pacientes tienden a hacer fístula. Sí, de hecho es una complicación muy frecuente. Es una complicación de la enfermedad inflamatoria intestinal. De la enfermedad de Crohn, principalmente la vemos de 10 a un 20% de los pacientes que desarrollan fístulas perianales, pero también puede ser fístulas enterocutáneas o fístulas que van hacia la vejiga o hacia la vagina. O sea, esto es una complicación muy temida de lo que son los pacientes con enfermedad de Crohn, pero también con tratamientos quirúrgicos y tratamientos medicamentosos podemos también controlar lo que es esta complicación. Hay pacientes que dicen, cuando yo como algún alimento en específico, yo siento que se me irrita el intestino y me da deseo de ir rápido al baño y siento mucho dolor y me da mucha molestia y cólico. ¿Podríamos estar ante una enfermedad inflamatoria o podría ser ya una reacción propia de un alimento específico? Bueno, si es con enfermedad inflamatoria intestinal ya diagnosticado, hay algunos pacientes que tienden a tener intolerancia de algunos alimentos. Si no está diagnosticado con enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos varios diagnósticos diferenciales de esta enfermedad, como es el síndrome de intestino irritable, como es la intolerancia a alimentos o algunos alimentos, la intolerancia a la lactosa también, que entra en este grupo. Hay una serie de enfermedades que también tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Para tú poner el apellido de que el paciente tenga enfermedad inflamatoria intestinal, sea Crohn o colitis, usted tiene que hacer un protocolo de diagnóstico y ya luego usted decir si este paciente tiene una enfermedad inflamatoria intestinal tipo colitis ulcerativa o tipo enfermedad de Crohn, con todas sus variantes y con todo lo que son sus complicaciones.
pero para tú decir eso, tú tienes que hacer un protocolo diagnóstico y ya entonces tú posteriormente dar el tratamiento y el seguimiento que va a llevar ese paciente. Nos hacen otra pregunta y nos dicen que esta paciente le da mucha diarrea y ella está perdiendo peso constantemente. Sí. Son síntomas indeterminados quizás. Claro, pero habría que ver a esa paciente mucho más de cerca. Hay que valorarla. Pero nosotros que nos dedicamos a esta enfermedad, si viene a mi consulta, le digo, espera, vamos a ver. ¿Pierden peso los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Claro que sí, mucho peso. Por el problema de la absorción. Exactamente, principalmente lo que son los pacientes con enfermedad de Crohn. Con enfermedad de Crohn. Sí. O sea que esa oyente, esa televidente que nos escribió, debe ir donde un gastroenterólogo para que puedan hacerle el diagnóstico. Así es. Doctora, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar de complicaciones, vamos a hablar de diagnóstico, vamos a hablar de precio, porque la gente quiere saber si estos tratamientos son cubiertos por la ARS. Y vamos a hablar de una actividad que recientemente ustedes hicieron aquí en Santiago y que recibieron un apoyo importante de la población, no solamente de pacientes, sino de familiares que acompañaron a estos pacientes en este Día Internacional de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Ya regresamos. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, amigos televidentes, seguimos en el plato fuerte de la noche y la segunda parte de la entrevista llega gracias a COP Corazón. COP Corazón es la cooperativa del momento, porque es la cooperativa de la ciudad Corazón y por eso hace alusión a Corazón, a lo que somos nosotros aquí en Santiago. En COP Corazón usted puede encontrar los servicios de aportaciones, ahorros retirables, ahorro infantil, préstamo, el San Corazón, donde usted ahorra por 12 meses y el mes 13 se le da una cuota adicional a lo que usted ahorró, los certificados financieros y otros servicios que usted puede obtener allá en COP Corazón. Estamos ubicados en la avenida Juan Pablo Duarte, en la Plaza de Ayona, primer nivel, en Villa Olga, aquí en Santiago, con los teléfonos 809-724-2644. COP Corazón, nacemos por ti, impulsando vidas. Y en esta noche estamos compartiendo con la doctora Zunilda Borges, gastroenteróloga, hablando de enfermedad inflamatoria intestinal. Doctora, usted hablaba ahorita de algunas complicaciones. ¿Qué otras complicaciones pueden tener estos pacientes? Porque si es una enfermedad que no se cura, eso generalmente va a traer algunos riesgos y estos pacientes podrían complicarse. ¿Cuáles son esas complicaciones de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Muy bien, la enfermedad inflamatoria intestinal tipo enfermedad de Crohn son las complicaciones mucho más frecuentes que vamos a ver. La enfermedad de Crohn es una enfermedad mucho más agresiva porque esta va a afectar desde la boca hasta el ano, a diferencia de lo que es la colitis que solamente afecta el colon. Entonces, por eso, el paciente con enfermedad de Crohn puede, como dije al principio, puede estenosarse en diferentes partes del colon, puede ser en intestino delgado o la parte final del intestino delgado, que es el ilion terminal, y haya entonces que llevarlo a una cirugía urgente. Porque hay una obstrucción intestinal. Exacto, secundaria a una obstrucción intestinal. Las otras complicaciones más temidas y más fuertes de lo que es la enfermedad de Crohn, que ya también la mencionamos, son lo que son las fístulas. Esto también es una complicación es un dolor de cabeza tanto para los médicos, pero peor aún para los pacientes. Es una complicación ¿La fístula cuando se comunican o hay alguna comunicación entre dos cavidades? Entre dos órganos. Entonces el intestino pasa a la vejiga, abre un agujero hacia la vejiga y puede haber una fístula vesical. El paciente puede orinar junto con materia fecal. Okay. Imagínate lo que es eso, igual la fístula enterovaginal. Las fístulas enterocutáneas también, que son muy desagradables. Hay pacientes que desarrollan 2, 3, 4, 5 fístulas enterocutáneas, o sea, en la barriga.
Igual lo que son las fístulas perianales, también es una complicación muy penosa de estos pacientes. Y cabe destacar que estas complicaciones llegan cuando el paciente ha tardado en un diagnóstico, cuando el paciente pues tarda en ir al médico. O sea, usted me dice que tarde en un diagnóstico, pero un paciente podría durar 30, 40 años con una enfermedad inflamatoria intestinal y no saberlo. No, 30 o 40 ¿Tanto años. años no? No. ¿Tanto no? Más o menos, hay pacientes que nosotros hemos tenido que tienen 5, 6, 7 años. 7 años. Dando vueltas y vueltas a ver qué es lo que pasa, que no mejoran, qué es lo que pasa con la diarrea, que no mejora. Pero el tope máximo puede ser de 7 a 8 años. A 8 años. Específicamente. Ok, Sí. y no. Usted hablaba ahorita de que la colitis ulcerativa solamente afecta la parte del colon. Y estos pacientes, si usted le quita el colon, no se les resuelve el problema. Bueno, si no sería una opción. Hablaste del tratamiento, de elección cuando el paciente ya tiene una complicación muy severa, lo que es un sangrado que no mejora. En el tratamiento de la colitis ulcerativa, el tratamiento es sacarle el colon, lo que es la colectomía. Pero ¿qué pasa con eso? Se dan dos situaciones. La primera es que es un trauma demasiado grande para el paciente y vivir sin colon, usted se puede acostumbrar, pero el acostumbrarse cuesta mucho. O sea, el paciente luego de eso, a pesar de que le quitan el colon, es un paciente que entonces viene a tener muchas diarreas por tener el intestino delgado muy pegado a un reservorio que se le hace, y entonces el paciente no entiende eso. ¿Cómo yo me quité esto para bajar la diarrea? Entonces ahora tengo diarrea. Eso es un problema porque el adaptarse a vivir sin colon es un problema. Y lo otro es que también en esa parte que se une el intestino delgado con el recto, que es lo que se hace, le deja lo que es el reservorio para unir ese colon que salió, se deja un poquito abajo en lo que es el recto. Entonces ya se ha demostrado que ahí en esa unión, en ese reservorio, entonces también hay inflamación. Hay inflamación también. Lo que hay es ahora tratamientos muy modernos que ayudan a evitar lo que es esta cirugía. Claro, esa cirugía ya cuando no hay más nada que hacer, pero sí los tratamientos de hoy en día nos pueden evitar de que el paciente tenga esta complicación, que haya que sacarle el colon. Bien. Recientemente se celebró el Día Internacional a favor de la enfermedad inflamatoria intestinal. Usted que trabaja en el programa y que fue fundadora de este programa, coordinadora de ese programa del Hospital José María Cabral Ibáez, hicieron una actividad, aquí hay una actividad, hay muchos pacientes ya etiquetados con enfermedad inflamatoria intestinal. Ahí tenemos parte de la reseña de lo que fue esta actividad que se desarrolló aquí en Santiago. El día me parece que fue el 19 de mayo. 19 de mayo. Así es, la Organización Mundial de la Salud declaró este día como el Día de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Y por eso en todas las partes del mundo y todo lo que llevamos programa de enfermedad inflamatoria intestinal, ese día, nosotros aquí en Santiago le hemos llamado Caminando por mi intestino. De hecho también los pacientes se han unido y ya también tenemos una fundación de pacientes que esto pues nos ayuda a que el paciente tenga una voz y que pueda pedir, solicitar ayuda, pueda mantenerse actualizando, informando a la población de lo que es esta enfermedad. Doctora, pero vemos muchos pacientes jóvenes ahí, vemos muchos pacientes jóvenes. Usted decía ahorita que hay de pacientes jóvenes, pero es increíble ver la cantidad de jóvenes que padecen la enfermedad. Así es. ¿Cómo están actuando los seguros ante estas enfermedades? ¿Están cubriendo el tratamiento, ya que se trata de un tratamiento que es continuo? ¿Cuál es la cobertura que esto les dan? Si le da para el tratamiento anual en cuanto a los medicamentos, porque son 8,000 pesos de medicamentos que le dan solamente, y eso es muy poco. No, en realidad los medicamentos para esta enfermedad, las ARS, no la cubren. Y por supuesto, esta enfermedad necesita unos tratamientos, como su nombre lo dice, de muy alto costo, y no, las ARS no lo cubren. Quien está cubriendo estos medicamentos ahora mismo es lo que es el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública. Que tenemos en todo el país esta cobertura. Por el programa nuestro en Santiago, nosotros tenemos 98 pacientes. 98 pacientes. Cada paciente, por eso, ¿cuál es el costo de un paciente con
de esta enfermedad anual? ¿Ustedes tienen estimado? Por ejemplo, hay varios tratamientos. Sí. Hay tratamientos de primera línea, de segunda línea, o lo que se llama, lo que son los tratamientos escalonados. El tratamiento convencional, normal, son pastillas, antiinflamatorios, esteroides. Esto no lo cubre la ARS, pero esto se usa hasta un punto. Pero hay unos medicamentos que son los medicamentos, la terapia biológica, que son medicamentos dirigidos a frenar lo que es la inflamación, a frenar lo que es el trastorno, el defecto. O sea, para que no se siga desarrollando. Exactamente, para estabilizar a los pacientes, que son los medicamentos biológicos. Okay. Son varios. Pero en este caso, el programa nuestro, en sentido general, nosotros tenemos más de 214 pacientes en la actualidad. Cabe destacar que nosotros empezamos en el 2013. En el 2013, o sí, sea, tienen 6 años empezamos con el programa, empezamos con 7 pacientes, ya tenemos 215, 213 a 215 aproximadamente. Pero de esos pacientes, hay 96 pacientes que están en terapia biológica o en terapia de alto costo. A esos pacientes que el Ministerio de Salud le cubre esa medicina. Y tú preguntas el monto. Bueno, tenemos una idea, eso está en estadística, pero por lo menos en el programa de nosotros, porque es un programa general, el programa del Ministerio de Salud, el programa de alto costo, tiene muchísimos medicamentos, pero en el caso de los pacientes que tenemos en gastroenterología, en mi programa, yo te puedo decir que los pacientes que están en biológico ahora mismo, mensualmente el Ministerio dona o cubre de 8 a 9 millones mensuales para ese grupo. Eso es para aquí de Santiago solamente. De gastro. De gastro. Porque también reumato tiene pacientes con biológico, neurología, oncología, o sea, hematología. son muchos medicamentos, pero yo te hablo en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Dónde hay programas para asistir a esos pacientes que son diagnosticados con enfermedad inflamatoria intestinal en el país? ¿Solamente Santiago tiene? ¿Hay en Santo Domingo también? Sí, Santiago cubre lo que son las 14 provincias de la zona norte, y en Santo Domingo está el centro de gastro, que está recién abierto para el programa, está el Padre Villini y está el Moscoso Puello. O sea, en sentido general, en todo el país somos 4 programas. 4 programas en la actualidad. Sí. Bien, un mensaje final a los televidentes que nos están viendo y que podrían tener una enfermedad inflamatoria intestinal silente, ¿dónde acudir y las recomendaciones para estos pacientes? Bueno, todo paciente que se queje de lo que es una diarrea crónica, llámese una diarrea que no mejora, que esté acompañada de pus, de moco, de sangre, que el paciente se sienta débil, que no tenga apetito, que vaya bajando de peso, que tenga mucho dolor abdominal, una diarrea con más de un mes, que a pesar de todos los tratamientos y todas las recomendaciones el paciente no mejore, es bueno que piense que puede tener una inflamación en el intestino mucho más allá de una ameba, que es lo que todo el mundo dice, y dice yo tengo una ameba que no cura, pero puede que esté tratándose de una enfermedad inflamatoria intestinal. Nosotros estamos ubicados en el Cabral Ibáez, en lo que es el servicio de gastroenterología, que está en la 3ª planta, y el programa funciona de la siguiente manera: los miércoles y los viernes, pero el paciente debe de tener una cita previa para que nosotros pues lo veamos en el programa. Y así pues examinemos al paciente con detenimiento y diagnosticar si está padeciendo o no de lo que es una enfermedad inflamatoria intestinal, o si tiene otro tipo de enfermedad que también dan diarrea. Para descartar eso. Y los servicios profesionales de la doctora Zunilda Borges como gastroenteróloga general, ¿dónde usted está ubicada? Sí, actualmente estamos en la Clínica Corominas, en el 2º piso, suite 209, aquí en la calle Restauración, en la ciudad de Santiago. Bien. Señores, agradecemos a la doctora Zunilda Borges, quien es la gastroenteróloga de referencia de nosotros, quien nos ha acompañado en esta noche hablando magistralmente y edificándonos acerca de lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Ya ustedes saben que hay un programa totalmente gratuito por el Ministerio de Salud Pública en el Hospital Cabral Ibáez para Santiago y toda la región norte del país, donde ustedes pueden acudir, y ella sus servicios profesionales en Clínica Corominas aquí en Santiago.
Así que gracias a la doctora Borges por una vez más acompañarnos. A ustedes, amigos televidentes, gracias por la atención que cada domingo nos dispensan. Y el próximo domingo nosotros esperamos brindarle una oferta igual o mejor que esta y que ustedes puedan ser edificados en cuanto a lo que son verdaderas soluciones médicas. Pasen todo, feliz resto de la noche. Por hoy concluimos nuestra misión de orientación y cultura médica. Como profesionales, estamos satisfechos por la labor cumplida. El domingo próximo nos encontraremos en otra emisión de nuestro programa Soluciones Médicas. Buenas noches.